Hoy te voy a contar la historia de cuando el tatarabuelo del Tesla Model 3 y Vicente Guerrero caminaban la misma tierra. Y es que sí, hoy te voy a contar la historia del coche eléctrico. Y para esto me tengo que remontar hasta 1828, mucho antes de que los coches hicieran ruido y de que tuviéramos ese olorcito a gasolina que tanto nos encanta. Específicamente en Hungría, donde Anios Jetlik desarrollaría oficialmente el primer vehículo eléctrico impulsado por un motor de corriente continua, el cual por supuesto era uno de los primeros experimentos de movilidad que buscaba transformar justamente la energía eléctrica en energía cinética, es decir, movimiento. Poco tiempo después llegaría Robert Anderson desde Escocia y también desarrollaría otro prototipo de coche eléctrico primitivo. En ambos casos las únicas limitantes era que funcionaban a base de baterías, las cuales no había forma en el mundo de cómo recargarlas. Y esta era la principal limitante de los coches en esa época, pero ya se había abierto la puerta. Y como toda revolución necesita su memoria, en el caso del coche eléctrico era su batería. Y al poco tiempo, en 1859, llegaría el físico francés Gaston Planté y desarrollaría la primer batería plomo-ácida recargable, con lo cual la energía ahora podría almacenarse y reutilizarse. Y tan solo 2 décadas después, en 1880, llegaría el ingeniero químico francés Camille Alphonse, que mejoraría el diseño, aumentaría la capacidad y industrializaría la producción de estas baterías. Con esto, parecía que la última pieza del rompecabezas de coche eléctrico había llegado. Y hasta ahorita todavía ni siquiera estamos hablando de caballos de fuerza y mucho menos de 0 a 100. Pero en 1886 la historia estaría a punto de cambiar, porque llegaría Carl Benz con el Benz Patent Motor Wagen, que oficialmente sería el primer motor monocilíndrico, con tan solo 1 litro de capacidad y 0.75 caballos de fuerza, un motor a 4 tiempos que ofrecía lo que ningún coche eléctrico podría: alcance y autonomía. Y mientras los coches de combustión interna daban sus primeros pasos, entre 1895 y 1905, en ciudades como Nueva York, Chicago y Boston, los coches eléctricos eran altamente populares, específicamente entre la clase alta dada la comodidad de estos coches. Y en su mejor momento, en Nueva York, más de 1/3 del parque vehicular eran coches eléctricos. Estos ofrecían hasta 130 km de autonomía y con velocidades moderadas de hasta 60 km por hora, que sumados a su comodidad, en esa época se pensaba que no nada más era la época dorada de los coches eléctricos, sino que habrían llegado para quedarse. Y en paralelo a todo esto, en 1898, y del otro lado del mar, aparecería un fuera de serie, Ferdinand Porsche, quien propondría el primer híbrido de la historia combinando un motor de combustión interna que generaría la energía suficiente para alimentar 2 motores eléctricos montados en el eje delantero de 2.5 caballos cada uno y que en conjunto podrían alcanzar hasta 40 km por hora. Una excelente velocidad para la época. Y claro, 2 años después, en 1900, lo presentaría oficialmente en la Expo de París. Desafortunadamente, este modelo y este desarrollo era técnicamente demasiado avanzado para la época, y no existía todavía la tecnología suficiente, por lo que era ineficiente y demasiado costoso. Y a pesar de todos los avances tecnológicos y que los autos eléctricos atravesaban por su mejor momento, en 1908 empezó el declive. De la mano del Ford Model T, todo cambió, y aunque este no era el coche más avanzado ni el más sofisticado, sí era el más accesible, y que integraba un motor de 2.9 litros con 4 cilindros, y que alcanzaba los 72 km por hora. Sumado a que, gracias a su producción en serie, se abarataron mucho los costos y su mantenimiento. Con esto, los coches de combustión interna bajaron muchísimo los precios, lo que terminó por sepultar a todos los vehículos eléctricos. Y ya para 1930 apenas quedaba el recuerdo de un lejano coche eléctrico. Y es que no fue una mala idea, pero sí fue un mal momento. Y todo esto nos recuerda a esas ideas, decisiones y caminos, que en su momento se sentía que las visitábamos demasiado pronto, y no porque estuvieran incorrectas, sino porque el mundo y la vida aún no nos habían dado las herramientas necesarias para entenderlos. Y es que las ideas no es que fracasen, sino esperan. Esperan a que tengamos mayor madurez, mayor energía y mayor entendimiento para entonces florecer. Porque a veces la idea no es el problema, sino el momento de la vida que decidimos vivirla. Por cierto, ¿sabían que Clara Ford, la esposa de Henry Ford, tenía uno de esos coches eléctricos antes del Model T?